¿Alguna vez te has preguntado el por qué las fundas o cubiertas protectoras transparentes que usamos para proteger nuestros dispositivos, como lo son tabletas, smartphones, entre otros, tienden a que con el paso del tiempo vayan adquiriendo una apariencia amarillenta? Pues bueno, haciendo una investigación por internet he encontrado que esto se debe al material por el que están constituidas este tipo de fundas, el cual suele ser poliuretano termoplástico. Como vemos en las imágenes, el poliuretano termoplástico es o suele venir en presentaciones de pequeñas esferas o perlas de plástico, y en las mismas imágenes se ve que efectivamente son incoloras, pero todas estas pequeñas esferas no son naturalmente transparentes, sino que son sometidas a procesos por los cuales se hacen cristalinas o transparentes, ya que el poliuretano termoplástico se ve de la siguiente manera. Como lo ves, originalmente el color es amarillo, por lo que al momento de convertirlo a fundas o cualquier artículo de uso, es totalmente normal que con el paso del tiempo vaya recobrando su color natural. Es por esto mismo que el color cristalino de las fundas se va perdiendo y en todo caso van adquiriendo un color amarillento con el paso del tiempo. Ahora, ¿se puede regresar el color transparente a la funda o a este tipo de artículos? Pues la respuesta es simple, no. Hay muchos métodos en internet que afirman tener la fórmula secreta para regresar el color cristalino a este tipo de fundas, pero ninguno es el que logra tener una eficiencia del 100%, ni por mínimo del 80%. Ya que, como te digo, el material regresa a su color original, por lo que no hay forma de cristalizarla de nuevo con algún método casero. Lo que te recomiendo es mejor adquirir una nueva funda, pero ten en cuenta que esta también con el paso del tiempo se irá tornando de un color amarillento y el proceso se repetirá. De todas formas, aquí te traigo las formas caseras más utilizadas en internet para intentar volver a su color transparente, aunque te repito, no es posible que se recobre el color al 100%. Número 1. Bicarbonato. En un recipiente mediano de los que teníamos comúnmente en casa ponemos agua tibia y la mezclamos con una cucharada de bicarbonato. Le movemos muy bien hasta que nos quede un tipo de pasta, misma con la que impregnaremos la funda. La dejaremos por unos 45 minutos y después de este tiempo con un cepillo limpiamos y al final enjuagamos. Número 2. Lejía. Antes que nada hay que utilizar guantes para no tener problemas en la piel. Bien, en un recipiente agregamos 3 partes de agua por 2 de lejía. Sumergimos la funda en el fluido por alrededor de 30 minutos y el resultado debe saltar a la vista. De lo contrario podemos valernos de una esponja para frotar la funda y al final enjuagarla con agua y listo. Número 3. Limón y agua. En un recipiente ponemos jugo de limón en el cual mezclaremos con 3 cucharadas de lavavajillas o jabón. Ingresaremos la funda en dicha mezcla por un par de horas, pasando este tiempo frotaremos con un cepillo para limpiar la funda de la suciedad y para finalizar se enjuaga con agua tibia. Número 4. Pasta de dientes. Con un trapito o un paño hay que impregnar la funda con pasta de dientes y con movimientos circulares vamos impregnando lo que es la pasta de dientes. Para las esquinas podemos utilizar un cepillo de dientes. Y bien, esta acción se repite por varios minutos hasta notar el cambio final. Simplemente se enjuaga con un poco de agua y listo. Y bien, si después de todos estos métodos la funda no cambia de tonalidad, entonces por ende te repito la recomendación. Si quieres una funda transparente, entonces te sugiero adquirir una nueva, pero teniendo en cuenta que esta, mientras siga siendo de poliuretano termoplástico, irá tomando la misma tonalidad amarillenta con el paso del tiempo. Sin más por decir, me despido. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós. Diferencias entre polipropileno y polietileno. El polipropileno y el polietileno son dos polímeros esenciales para la fabricación de distintos productos de plástico. Pueden parecer compuestos similares a simple vista, pero, en realidad, las diferencias entre el polipropileno y el polietileno son notables. El polietileno es el más extendido, mientras que el alcance del polipropileno es más específico. Características del polietileno. El polietileno es la base del plástico más utilizado en el mundo y además, es el más sencillo a nivel de composición química. Estas son las principales características del polietileno. El polietileno resiste mejor las bajas temperaturas en comparación con el polipropileno. Es un material muy elástico y se estira fácilmente, cuenta con mayor flexibilidad. El polietileno da lugar a un tipo de plástico robusto, con gran resistencia a la abrasión, al impacto y al desgaste. Por ejemplo, su estructura apenas varía entre menos 80 grados centígrados y 80 grados centígrados. Su precio es muy competitivo, debido a ello, el polietileno es el principal componente de gran parte de los productos que se usan en el mundo del embalaje. Propiedades del polipropileno.
El polipropileno es un material menos generalizado que el polietileno. Es de color blanco translúcido de forma natural, por lo que se le puede aplicar color fácilmente. Se trata de un material mucho más ligero que el polietileno. El polipropileno resiste mejor frente a los electrolitos, aísla de la electricidad y los ácidos abrasivos. Es la mejor ventaja con la que cuenta frente al polietileno. Es difícil de quebrar o romper, aunque es un material menos elástico o flexible que el polietileno. Soporta mejor las altas temperaturas si lo comparamos con el polietileno, y en este caso, permanece en perfectas condiciones entre 0 grados centígrados y 100 grados centígrados. Es más brillante y más transparente que el polietileno. Características comunes del polietileno y del polipropileno. Para finalizar, hay que destacar que el polietileno y el polipropileno también cuentan con características compartidas al ser polímeros implicados en la fabricación de plástico. Veamos cuáles son. Se pueden colorear de forma muy sencilla, por lo que es común encontrar productos con muy distintos grados de opacidad. Tenemos desde los plásticos más transparentes hasta los más opacos, normalmente de colores. En general, resisten bien al contacto con agentes químicos, aunque, como hemos dicho, el polipropileno presenta mejor comportamiento en este sentido. Son materiales que aguantan el estiramiento de manera efectiva, dan lugar a productos muy consistentes frente a golpes e impactos. Se trata de materiales muy versátiles y maleables. Por ello están presentes en muy distintos sectores y formatos. También se utiliza el polipropileno y el polietileno en sectores como el juguetero, el bricolaje y menaje, el automovilístico. Esperamos haberte ayudado identificando las principales diferencias entre el polipropileno y el polietileno,